Gracias. Bien, como sabemos, ya estamos hablando del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El primer viaje fue un viaje relativamente corto, partiendo de Antioquía de Siria, pasando por Chipre, subiendo a algunas ciudades de Asia y regresando nuevamente. Ya este viaje es un poco más extenso y llega hasta la provincia de Macedonia. Hace 8 días dejamos al apóstol en Filipos. Segundo, por favor. Bueno, decía que dejamos al apóstol en Filipos, en el capítulo 16, en ese capítulo bien conocido, sobre todo por el versículo 31 del capítulo 16. Y encontramos, después de salir de Filipos, el versículo 1 pues nos narra hacia dónde se dirigen, pero particularmente en este capítulo 17 encontramos 3 visitas, digamos, muy particulares del apóstol y los que iban con él. La primera es que llegaron a Tesalónica, de Tesalónica llegaron a Berea y de Berea llegaron a Atenas. Decía que hay como 3 focos principales en esas 3 visitas que narra el capítulo 17. Primero, Tesalónica, una ciudad al parecer que despertaba especialmente el interés del apóstol en virtud de que era una ciudad importante en toda esa vía que se llamaba la vía Ignacia, que era una vía muy importante en el Imperio Romano que atravesaba todas las provincias del imperio y por donde se desplazaba el ejército romano. Entonces, quizás por el mucho flujo de personas despertaba el interés del apóstol porque era un buen lugar para presentar el evangelio. Y vamos a ver ahorita qué pasó en ese lugar. De allí salieron a Berea, una ciudad no tan importante como la anterior, pero que tuvo una manifestación especial, digamos, una aceptación especial de algunos de los que vivían allí en relación con el mensaje del apóstol y que quedó consignado allí para siempre en cuanto a la forma que tenemos quienes recibimos la palabra del Señor, de comportarnos con lo que recibimos. Y ya vamos a ver más adelante a qué me estoy refiriendo. Y después, Atenas, que era un foco muy importante de religión, de filosofía, de cultura, de conocimiento. Y entonces, creo yo firmemente que estas 3 visitas quedan consignadas aquí en este capítulo como haciendo ese contraste de lo que pasó con la predicación del evangelio versus también la aceptación del evangelio por parte de cada uno de los lugares donde fue recibida la palabra del Señor. Bueno, empezamos entonces. Versículos 1 al 3 dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, después de haber salido de Filipos, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús,
a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El apóstol tenía una estrategia en cuanto a la forma de predicar. Algunos se atreven como a juzgarle esa forma de hacerlo, pero fue la forma que él usó y que al parecer le funcionó. Sabemos que vivía él en una época donde el politeísmo era común, es decir, creer en muchos dioses, y él llegaba donde había una sinagoga de los judíos, pues los judíos creían en Dios, en Jehová, y tal vez él lo usaba como para tener afinidad con lo que él exponía, para no tener que llegar a explicar de qué estaba hablando, quién era Dios, como vamos a ver ahorita más adelante algunas palabras que usa cuando llega a Atenas. Pero él prefería llegar a donde había gente que sabía de qué él estaba hablando, y como vamos a encontrar también en el relato, eso no solamente incidía en los judíos, sino también en los que no eran judíos. Y dice que él llegó, como acostumbraba, a esa sinagoga, y durante más o menos 3 semanas estuvo hablando del Evangelio. Dice que por 3 días de reposo discutió con ellos. Ese discutió nos podría a nosotros confundir, porque vemos el discutir entre nosotros como pelear, como ponernos bravos el uno al otro y decirnos cosas que no tenemos que decirnos, pero realmente el sentido de la palabra discutir es intercambiar conceptos, como decir, usted qué piensa, yo qué pienso, y sí de alguna manera guerrear en argumentaciones, pero solamente eso, argumentos. O sea, usted expone, yo expongo, y usted me dice una cosa, yo le refuto, y entre los dos vamos hablando de un tema en específico, y eso era lo que él hacía. Pero me parece interesante lo que él dice aquí: discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. En otras versiones dice, explicaba y demostraba, conforme a las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese. No solamente una discusión, porque esa discusión es con argumentos propios, con mis palabras, empezar a exponer lo que usted piensa, lo que yo pienso, y guerrear con argumentos, como decía yo. Entiéndaseme bien, por favor, la palabra guerrear con argumentos. Pero no solamente eso, dice declarar y exponer, o explicar y demostrar. ¿Y qué se necesita para que nosotros podamos entrar en ese espacio del explicar y demostrar? Conocer de la palabra, ¿cierto? O sea, yo no puedo ir a explicar algo que yo no sé. No puedo ir a explicar algo que no he estudiado, que no conozco. Tengo el privilegio de haber trabajado, y todavía lo hago, pero ya no con tanta frecuencia como antes, en actividades que tienen que ver con exponer de temas ante un auditorio, y trabajé mucho en temas de marketing y marketing digital. Y cuando uno va a explicar, así uno domine el tema, es necesario prepararse, es necesario darle una repasadita al argumento. Es necesario, la semana pasada o antepasada me invitaron a dar una charla a un grupo de empresarios de la Cámara de Comercio, y a pesar de que conozco bien del tema, me tocó ponerme a buscar unas diapositivas y a mirar los números y a refrescar, para no ir a quedar, como decimos coloquialmente, como un zapato con la explicación y la demostración, ¿cierto? Una cifra le puede a uno olvidar, el nombre de un lugar en el caso de los temas bíblicos, y es necesario ese conocimiento para poder
explicar y demostrar para poder, como dice allí en la versión Reina Valera 1960, declarar y exponer, pero ojo, lo que sigue diciendo allí, por medio de las escrituras, no a través del comentario bíblico más famoso, no a través de lo que dice la página que yo sigo en internet, que es bien reconocida y que a mí me gusta, no a través del pastor aquel que también expone lo más de bueno y a mí me gusta como él expone. Claro que nos podemos apoyar en todo ese tipo de cosas, no estoy diciendo que no, pero la fuente real de la explicación y demostración del apóstol era las escrituras. ¿Y en qué se basaban los argumentos del apóstol? ¿Qué sigue diciendo allí? Que era necesario que ¿qué? Que el Cristo padeciese. ¿Y qué más? Y resucitase de los muertos. Y que Jesús, decía él, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Hermanos, a mí particularmente me atrajo este último pedacito del versículo 3, y es la parte de la resurrección. Yo veo que muchas veces en el mensaje del Evangelio, cuando presentamos la palabra, nos quedamos cortos y nos quedamos en la muerte del Señor Jesucristo. Y damos demasiado énfasis a la muerte del Señor Jesucristo, que claro, es importante. Pero notamos en varias de las predicaciones que encontramos en la palabra del Señor, que se hace más énfasis y mucho énfasis en la resurrección, porque es que la resurrección del Señor Jesucristo es la que en realidad nos ha dado vida a nosotros. Y qué interesante que el argumento del apóstol Pablo, de su demostración, de su explicación, de su discusión, de su declaración, de su exposición, era que era necesario que el Señor Jesucristo padeciera. Este padeciera es traducido en otras versiones como muriera, y que resucitara de los muertos, y que Él era el Cristo, es decir, el Mesías prometido. El enfoque, hermanos, en la presentación de las buenas nuevas de salvación está ahí. No tenemos que enredarnos con refutar filosofías y con refutar cuanta cosa se nos ocurra, sino sencillamente explicar a través de la Escritura y demostrar a través de la Escritura que era necesario, a raíz de nuestro pecado, a raíz de nuestro distanciamiento de Dios, a raíz de que por nuestro pecado hemos sido destituidos de la gloria de Dios, que era necesario que el Señor Jesucristo viniera, naciera, muriera y resucitara. Y que ese Jesucristo que vino conforme al plan de Dios a cumplir con ese propósito, Él es el Cristo. Muy sencillo, ¿cierto? Tan sencillo que cualquiera de nosotros puede presentar esas buenas nuevas de salvación. Porque no hay necesidad de adentrarse en las profundidades de las filosofías antiguas, no hay necesidad de adentrarse en el conocimiento bíblico y el significado del original de las palabras y la etimología de cada una de las palabras de cada versículo. No, mírenlo tan sencillo. Él declaraba y exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús era el Cristo. Y encontramos aquí, a partir de esta declaración del apóstol, versículo 4, y algunos de ellos creyeron.
y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. La palabra del Señor, con una exposición sencilla, con una presentación sencilla y clara, dio fruto, dio resultados. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, también de los griegos, es decir, gentiles, piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Pero notamos en contraste, hermanos, que además de eso que había pasado, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Yo no sé si este Jasón será Jasón o será Jason, pero voy a decirle Jasón. Dice que los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Hermanos, notemos aquí el gran problema que puede traer los celos. Obviamente aquí estamos hablando de antagonistas de la palabra del Señor, de personas que no creían, como dice aquí la Escritura, pero de cualquier manera, el fundamento de lo que ellos hicieron estaba basado en que quizás creían que lo que estaba pasando con los discípulos les iba a quitar espacio a ellos. Quizás creían que de pronto la gente iba a empezar a verlos a ellos más como eruditos, a los otros, quiero decir, y les iba a quitar su relevancia. Pero esto los motivó a buscar a algunas personas, dice, algunos ociosos. A mí, esta descripción de estas personas aquí me lleva a pensar que a veces entre nosotros, en la congregación, encontramos estos dos tipos de conducta que nos hacen tanto daño. A veces ver que otra persona está haciendo, otro hermano está haciendo algún tipo de labor y su labor tiene resultados, y de pronto eso empieza a generar celo en el corazón de esa persona. Y el otro aspecto que me parece a mí bien delicado es las personas ociosas. ¿Qué es una persona ociosa? Alguien que no tiene mucho que hacer. Hermanos, tristemente en nuestras asambleas encontramos personas ociosas que no se ocupan de algo en la obra del Señor. Y esas personas que están así ociosas son un objetivo del enemigo para usarlos para construir argumentos que hacen daño a otros, a los que sí están haciendo. Hay que tener cuidado con eso, tanto con los celos, que el Señor nos libre de pensar que si otro hermano lo está haciendo bien, entonces él me va a quitar a mí importancia, me va a quitar a mí brillo, porque recordemos que al final siempre lo que hacemos es para la honra y la gloria del Señor, nunca para resaltar nosotros, siempre para que el Señor sea glorificado. En contraste con esto de los ociosos, vemos los relatos de las Escrituras. Todos los siervos que el Señor usó fueron personas que estaban ocupadas
en alguna actividad. Y encontramos que aquí el enemigo encuentra a unas personas con un corazón celoso que buscaron a otros que estaban ociosos y que esos ociosos son los que tienen tiempo de criticar, de mirar qué se hizo mal, de mirar qué hizo falta, de mirar qué le quedó mal a aquel hermano o a aquella hermana, y de empezar a decir, oiga, pero ¿por qué en vez de esto no hicieron aquello? Y ese tipo de personas con esa maldad en su corazón son utilizados por el enemigo para, en un alboroto, irse contra los que estaban predicando el evangelio. Es obvio, hermanos, que esto que sucedió también forma parte del plan de Dios, porque vamos a notar con esa correteada que le pegaron al apóstol Pablo y a los que iban con él, pues se cumplió el propósito de Dios y la palabra del Señor fue esparcida. Pero de cualquier manera, se llama la atención en cuanto a que queda especificado aquí quiénes y con qué tipo de sentimientos en su corazón se opusieron a la palabra del Señor. Cuidado con los celos, porque los celos se anidan en un corazón humano, cualquiera que sea. ¿Será que un creyente, un hijo de Dios, no puede sufrir de celos? Claro que sí, porque somos humanos. ¿Será que un creyente, un hijo de Dios, no está exento o está exento de estar ocioso? No estamos exentos. Y a veces la pereza conduce al ocio. A veces el desánimo conduce al ocio. Y tengamos cuidado, porque en esa condición, nuestro corazón lleno de celos o la inactividad nos hace presa fácil del enemigo para prestarnos y hacerle daño a la obra del Señor. Tengamos cuidado con eso. Fueron entonces a buscar a los discípulos a la casa de Jasón, y dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. ¿Qué decía toda esta turba acerca de los discípulos? O acerca de los que estaban yendo allí a predicar, de Pablo y los que le acompañaban. Estos que trastornan el mundo. Hermanos, y esto es un privilegio para los que estaban predicando, porque esto denotaba que se estaba cumpliendo el propósito de Dios en ellos. La predicación de la palabra de Dios, la predicación del evangelio que ellos habían sido llamados a predicar, estaba siendo de tanto impacto que los enemigos inclusive les estaban calificando de trastornar el mundo entero. Qué bueno que cada uno de nosotros pudiéramos ser tildados así en nuestros espacios donde vivimos, de no dejar tranquilos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, no siendo canzones, sino con el mensaje de la palabra del Señor
llevando un mensaje de esperanza y de transformación a todas las personas que están alrededor nuestro. Había oposición. Y quizás los que estaban oponiéndose quisieron, acosando al anfitrión, a Jasón, llevándolo ante las autoridades, quisieron como asegurarse de que de pronto ellos no irían a volver con estas palabras perturbadoras, con este mensaje perturbador a Tesalónica. Y tal fue el asunto que tuvo que haber sido ofrecida una fianza por parte del anfitrión, de Jasón, y a partir de eso fue que lo soltaron. Puse de título al mensaje de esta noche, predicando con convicción, porque me llamó mucho la atención el que cualquiera de nosotros, ¿qué hubiéramos hecho en esta situación? Devolvernos para la casa, ¿cierto? No, eso allá muy difícil, eso, no, eso casi nos friegan, casi nos linchan, eso donde nos quedemos otro poquito, quién sabe qué nos habría pasado. Eso mejor nos devolvimos, eso mejor sigamos aquí, encerrados, reunámonos aquí tranquilos, celebremos, compartamos, estudiemos la Biblia. Pero no, ellos iban en su firme propósito, a pesar de que ya estaban bien distantes. De Filipos a Tesalónica habían, no recuerdo exactamente cuántos, pero más de 100 kilómetros, creo que son como 140 kilómetros. Recordamos que no había un transporte así muy cómodo para ir de un lugar a otro. Entonces, si fue a pie, si fue en caballo, si fue en lo que hubiera sido, 140 kilómetros de distancia es bastante camino. Y en lugar de empezar como la de vuelta hacia su origen, lo que hicieron fue desplazarse un poco más y llegaron a Berea. Dice el versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. ¿Y qué hicieron allí estos hermanos? Reposar 15 días, visitar centros comerciales, ir a conocer los monumentos de la ciudad, ir a tomar chocolate en las casas de todos los hermanos. Dice, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. La práctica del apóstol Pablo era llegar de una vez, ir a buscar las sinagogas y empezar a hablar, empezar a discutir, empezar a compartir. Con todo y que había tenido esa situación allí en Tesalónica, cualquiera de nosotros hubiera dicho, uy, venga, ay, llegué como estresado yo de ese problema ya con toda esa gente y el alboroto y acusándonos de cosas y qué jartera con eso. Voy a descansar, voy a dejar que se aquieten las aguas, a ver qué pasa y esperemos unas 2 semanitas y después de 2 semanitas miramos a ver qué nos muestra el Señor. No, llegaron y de una vez fueron a buscar la sinagoga, a hacer la práctica que él acostumbraba y que le daba resultados. Y dice que los hermanos aquí en Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, eran como más respetables, a eso se refiere la palabra noble ahí. Y aquí está subrayado esa frase que nos indica lo que debemos hacer usted y yo en relación con las enseñanzas que vemos de la palabra del Señor o que oímos de la palabra del Señor.
Recibieron primero la palabra con toda solicitud, con toda disposición, con un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor. Pero además, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hermanos, esto nos invita a repasar las enseñanzas que recibimos. En nuestro canal de YouTube tenemos casi todos los mensajes de los últimos 2 años que han sido presentados a través de estas plataformas, en reuniones de damas, estudios, las series de estudios bíblicos de los martes, las reuniones de parejas. Y usted puede repasar esas enseñanzas, yendo a la palabra, escuchando y yendo a la palabra. O si usted es un poco más juicioso y tiene una libretica y toma apuntes de cada una de las citas que se presentan en cada mensaje. Es bueno ir a repasar, teniendo cuidado, hermanos, porque también hay que decirlo, que algunas veces vemos esa actitud de algunos hermanos de mirar cómo la palabrita que dijo el hermano que predicó la podemos refutar y podemos a través de la escritura buscarle el quiebre a eso para decirle, caerle encima al hermano. Tener cuidado con eso. No se trata de buscarle la caída al que predica y de juzgarle humanamente hablando, sino aquí notamos, primero dice que recibieron la palabra con toda disposición, con toda solicitud. ¿Y qué hacían? Iban a verificarlo, iban a repasarlo. Mirar no sea que el hermano me haya dicho que es así y a mí me parece que es asá. No se trata de buscarle pelos blancos al gato negro, no se trata de eso. Se trata de confirmar que la enseñanza está conforme a las Escrituras. Si el hermano predicó y dijo que cuando los 3 Reyes Magos llegaron a visitar al Señor Jesús, y yo voy a la cita y digo, oiga, pero aquí no dice que 3, y que los 3 Reyes Magos que se llamaban yo no sé cómo, yo no sé cómo, yo no sé cómo, yo voy y busco y ya no, pero por ningún lado dice eso. Se trata de eso, porque es que el pueblo cristiano en todo el mundo está siendo llevado, como dice también la escritura, por doquiera, por doquier, por todo viento de doctrina. Porque cualquiera viene y dice cualquier cosa y los que siguen creen sin ir a la escritura. Es que la reunión de oración no se debe hacer los jueves porque los jueves, sino que debe hacerse desde madrugada a tal hora, una doctrina cualquiera de hombres, y entonces todos creen y de ahí se forma una doctrina. Que sea una práctica está bien, pero que se quiera poner como doctrina algo que no está en la escritura, hay que tener cuidado con eso. Y la mejor manera de prevenir una situación así es escudriñar las escrituras. ¿Cuándo lo hacían los hermanos de Berea? Cada que había una predicación. A ver, ¿qué dice ahí el texto, hermanos? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted y yo tenemos ese compromiso, tenemos esa responsabilidad de escudriñar las escrituras. Hoy día, con todo lo que se ve en el internet, que está a la mano o al oído de todos nosotros,
Y a mí, pues, particularmente me asiste esa preocupación de que no tengamos esta disciplina y este comportamiento y esta conducta de estos hermanos y nos comamos todo lo que escuchamos. A sabiendas de que tenemos que ir a la Escritura a confirmarlo. Recomiendo, hermanos, a propósito de eso que estoy diciendo, tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado, porque hay mucho foco de confusión a través de todo lo que se ve en el Internet. No todos los que predican en el Internet, llamándose cristianos, lo hacen en la sana doctrina y lo hacen conforme a la palabra. Y no voy a juzgar los que lo hacen deliberadamente mal, sino de pronto motivados por algún interés particular, hacen una interpretación incorrecta de la palabra del Señor. O como muchas veces nos ha pasado a nosotros mismos en nuestras asambleas, tomando costumbres antiguas como doctrinas bíblicas. Hay que tener cuidado con eso. Y por eso es bien importante escudriñar cada día las escrituras, verificando que lo que se recibe está conforme a la palabra de Dios. Aún con todo y la solicitud de los hermanos de Berea con la que ellos recibieron la palabra de Dios, cuando los de Tesalónica, Berea de Tesalónica está más o menos a unos 70, 80 kilómetros, y estos hombres de la oposición se tomaron la tarea de desplazarse. 80 kilómetros es la distancia correspondiente más o menos como de aquí al municipio de La Esperanza. No sé si conocen el municipio de La Esperanza, que queda entre El Playón y San Alberto. Más o menos esa es la distancia que hay entre Tesalónica y Berea. Y estos hombres de Tesalónica, que ya los habían sacado de su territorio con la persecución, con el alboroto que habían hecho, se fueron hasta Berea y alborotaron a las multitudes también. Afortunadamente había unos hermanos allí, muy dispuestos, muy atentos, muy pendientes de lo que estaba pasando, y los enviaron hacia la costa. Se quedaron allí Silas y Timoteo, y el apóstol Pablo fue conducido a Atenas. Atenas era una ciudad muy religiosa. Pues en Atenas estaban las estatuas de las 12 deidades clásicas antiguas de la Grecia antigua. De allí convergía toda la filosofía y el conocimiento, Aristóteles, Sócrates, Platón, y entonces había una burbuja gigantesca entre religión, filosofías, cultura, conocimiento, que hacía muy complicada, digamos, la penetración del evangelio en este lugar. Y encontramos en el versículo 16 que mientras el apóstol Pablo los esperaba a los otros, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Él no estaba perdiendo el tiempo, llegó allí y empezó a ver todo lo que allí sucedía, se documentó. Dice que su espíritu se enardecía con toda la idolatría que había en aquel lugar. Y vamos a ver cómo
esa actitud de él, todo lo que él vio le sirvió para documentar lo que más adelante él hizo en Atenas. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. A raíz de toda la filosofía que había allí, había unas enseñanzas, filosofías que tenían que ver con que la razón de ser del ser humano era ser feliz sin importar cómo fuera, y que uno, y mucho de lo que se habla hoy día, que la actitud mental y que no prestarle atención, relajado, y que ser feliz es lo más importante, y todo ese tipo de enseñanzas relacionadas con el ser y no con Dios y no con el Señor. Y un poco a partir de todo esto es que se origina la idolatría. O sea, cuando hay tantos ídolos es porque las personas están buscando su bien común. Por eso ellos tenían el dios de la agricultura, el dios del sol, el dios del agua, el dios del matrimonio, el dios del sexo, el dios de la riqueza, el dios de... Todo tenía su dios. Porque ellos necesitaban algo y acudían a ese dios para que ese dios se los diera, pensando era en ellos mismos. Y como tenemos que el apóstol Pablo venía predicando el evangelio, entonces dijeron, este es un palabrero, un hombre que le gusta hablar mucho, como diríamos nosotros, un versero. Y algunos decían, parece ser que es como predicador de nuevos dioses, y eso pues les seducía a ellos, presumo yo, saber que además de toda la cantidad de dioses, algunos hablan que en Atenas había conocimiento como de 3000 deidades, y entonces como que hablar de otras posibilidades de dioses quizás les seducía a ellos. Pero notamos aquí el énfasis al final del versículo 18, que lo que el apóstol predicaba era el evangelio de Jesús, y de qué más, y de la resurrección. Sencillo, interesante que la palabra del Señor nos resalte que esto era lo que el apóstol predicaba. A ver, creo que aquí se me... Un segundo, por favor. Bueno, sí, está bien. Pensé que me faltaba un versículo, discúlpenme. Ahí la interrupción. Dice, versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Había generado tal interés que ellos dijeron, venga, llevémosle Areópago, no es aerópago como si fuera de aeropuerto, sino Areópago, pues tiene que ver con Ares, una de las deidades, y era el dios de la guerra. Entonces era un lugar donde habían como juicios, como una sala de juicios, como un auditorio donde se exponían argumentos, y allá fue llevado el apóstol, diciéndole, venga, expónganos sobre eso que usted está diciendo, es como una nueva enseñanza, es algo distinto a lo que hemos escuchado. Y lo que decía hace un momento, tal vez estaban seducidos porque era algo nuevo, como que nuevos dioses, como que venga, ¿qué es lo que usted quiere decir?
Dice que todos los atenienses y los extranjeros residentes allí no se interesaban en otra cosa más que en decir o en oír algo nuevo. Y a mí me llama la atención como la inteligencia del apóstol para utilizar todo el entorno, todo lo que pasaba, todo lo que sucedía. Me están diciendo que no se escucha, me están diciendo por el chat. ¿Alguien más tiene esa misma experiencia? Está escuchándose bien, es por el celular del hermano. Ah, ok. Que me parece interesante todas las cosas que el apóstol hacía y como una enseñanza para nosotros en la presentación del Evangelio, de tratar de aprovechar el conocimiento que tengamos del comportamiento de la familia a la que vamos a evangelizar, por ejemplo, en lo que ella cree, la conducta que tiene, porque eso hacía el apóstol y lo vamos a ver aquí más adelante en su exposición. A partir de lo que él había visto mientras estaba esperando a sus compañeros ahí en Atenas, cómo había podido ver lo que hacían y cómo se había fijado en que había un altar especial a una deidad. Dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Ellos tenían, para cada cosa, tenían un Dios. Y eso hacía pensar que eran, pues, religiosos, precisamente porque tenían muchos dioses. Parte de esa religiosidad de ellos estaba basada y enfocada en que todas sus cosas tenían una deidad. Y con todo y sus deidades dejaron un altar con una inscripción que decía al Dios no conocido. O sea, por si acaso se nos escapa alguna cosa que no tenga Dios, pongámosle un altar al Dios no conocido. Y al apóstol Pablo le pareció interesante usar esa inscripción y esa referencia para poder decirles, oiga, venga, a ese Dios que ustedes no conocen es al que yo les estoy presentando. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Notamos aquí que en la primera parte de su exposición usa algunas palabras que encontramos también en el sermón de Esteban, que él presenció estando en el lado contrario, donde dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Y aquí vemos, hermanos, que el discurso con todo y que había sido llamado a un lugar donde era el centro del conocimiento y de la filosofía, y me imagino donde habrían pasado grandes lumbreras de la filosofía del mundo de la época, y que quién iba a saber ellos que serían o trascenderían hasta nuestros tiempos, pero en ese lugar el apóstol Pablo hace una exposición que no necesita de las grandes profundidades de la teología, sino muy sencillo, decir, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. O sea, no un Dios para el agua, para el sol, para la luna, para la lluvia, para la agricultura, para esto, para lo otro, sino el Dios soberano, el único Dios, el verdadero Dios, que fue quien hizo el mundo y todo lo que hay en él. Juntó todas las deidades para decirles, es uno solo.
Y es un Dios que no habita en templos hechos por manos humanas. Y hermanos, es una exposición, una predicación que sigue vigente hoy día como ejemplo para nosotros de lo que podemos decir para presentar el mensaje del Evangelio. Dios soberano, el que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Notamos que el apóstol estaba además bien documentado esta referencia que él hace de algunos poetas que refiriéndose a Júpiter decían que somos linaje suyo, es decir, de Júpiter, de una deidad. Y el apóstol lo enlaza diciendo, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, o sea, ellos usaban esa referencia teniendo en cuenta a Júpiter, pero el apóstol Pablo lo voltea diciendo, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Está llegando el apóstol con un lenguaje que ellos perfectamente conocen, porque ellos sabían de esos poetas que habían hecho esas referencias de este texto de que linaje suyo somos, refiriéndose a una deidad de la que ellos conocían. Pero el apóstol Pablo hace referencia a que esa divinidad no podemos pensar que sea semejante a oro o plata. Qué interesante exposición. Qué buen ejemplo que podemos usar nosotros también en la forma en la que presentamos el mensaje del Evangelio. No se trata de hacer grandes exposiciones de mucho conocimiento, sino cosas muy sencillas que tienen que ver con el día a día y también con lo que la misma gente cree, que son argumentos que podemos utilizar y a la luz de la Biblia, sin necesidad tampoco de usar argumentos ofensivos, denigrantes, sencillamente con la palabra del Señor, como lo vimos al comienzo, explicando y demostrando o declarando, no es que dice nuestra versión, y exponiendo, declarando y exponiendo la palabra de Dios. Dice el versículo 30, pero Dios, ya haciendo referencia a nuestro Dios, al mismo Dios en el que el apóstol Pablo había creído, por quien había sido llamado, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, esa ignorancia que invitaba a venerar deidades hechas de oro, de plata, de madera, de piedra, dice, este Dios no tiene en cuenta esa ignorancia de algunos y dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El enfoque de la predicación del apóstol Pablo estaba orientado hacia el arrepentimiento, basado en la resurrección del Señor Jesucristo. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vuelve a hablar de la resurrección.
arrepentirse y creer en un Dios vivo que había enviado al Señor Jesucristo para salvarnos. Y un Mesías que nació, murió, pero que resucitó y que con eso nos dio a nosotros la vida. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, versículo 22, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hermanos, cosas importantes para destacar. Primero, la persistencia en la predicación del Evangelio. No había o no hubo barrera en la cual el apóstol y los que iban con él se detuviera a verla como un obstáculo para presentar la palabra del Señor. Antes, por el contrario, todo fue estímulo, todo fue como gasolina para impulsar ese carro de presentar el Evangelio. Si tenemos una misión que el Señor nos ha encomendado, no desfallezcamos, obedezcamos, vayamos adelante, que así como hemos visto en los estudios pasados, el Señor siempre respalda. El Señor siempre va con nosotros. Y noten, hermanos, que en cada uno de estos lugares, con todo y que tenían o tuvieron en los tres sitios reacciones distintas, hubo convertidos, hubo personas que creyeron, hubo personas que se juntaron a ellos. La obra es del Señor. Quien da el resultado es el Señor. Quien produce esos frutos de la semilla que sembramos es el Señor. Siempre vamos a encontrar oposición, en algunos casos persecución, burla, pero siempre sabemos que el Señor está con nosotros y que si Él está con nosotros, como hemos visto hoy, el resultado se da para su honra y su gloria. Hermanos, que el Señor nos ayude a hablar siempre lo que el Señor quiere que hablemos, a presentar el Evangelio, a hablar de un Cristo resucitado, a hablar de el Dios todopoderoso, soberano, creador de todo lo que hay. Y que a través de lo que hablemos, el Señor pueda añadir a su iglesia a los que han de ser salvos conforme a su perfecta voluntad. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, Dios todopoderoso, soberano, omnipotente, que así como diste sabiduría al apóstol Pablo para presentar las buenas nuevas de salvación y con el evangelio predicado, motivar a que muchos llegaran al conocimiento de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, para salvación. También, Señor, puedes darnos esa sabiduría a nosotros. Ayúdanos a ser obedientes a ti. Ayúdanos a estar dispuestos a predicar tu palabra, a presentar tu palabra. Ayúdanos a que, a pesar de que encontremos oposición, estemos dispuestos a seguir adelante, sabiendo que tú estás siempre con nosotros. Gracias, Señor, por las enseñanzas que recibimos a través de tu palabra. Nos encomendamos, Señor, en tus manos en esta noche, dándote gracias por medio de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos.
Muchas gracias. Invitados el jueves a nuestra última reunión de oración del año, 6:30 de la tarde por Zoom. Que el Señor les bendiga. Feliz noche para todos. Feliz noche. Bendiga a todos, hermanitos. Hermanitos, Amén. que descansen. Buenas noches para todos. Feliz año si no nos volvemos a ver en esta semana. Gracias, hermano. Bueno. Gracias, hermanos. Buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Que Dios te bendiga, hermano. Amén. bueno. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Chao, hermanos. Chao, hermanos. No, ya, hermana, me cortan. Feliz noche. Feliz noche. La pregunta para la reunión de Perdón, hermano Juan. para mañana hay reunión de hermanos. Mañana no me acuerdo qué acordamos. Sí, creo que acordamos hacer reunión de hermanos. No recuerdo, hermano. No sé. Yo no pude asistir porque estaba el del Ah, Chao. bueno, anunciamos ahorita por el grupo, hermano, porque no me acuerdo si dijimos que sí o que no. No recuerdo. Listo, hermano. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches.